Ya estamos de vuelta, gracias por permanecer por aquí y hoy, como ya ustedes nos lo habían recordado, toca la tesitura con Tesitura y con Teresa Rodríguez de la Vega. Teresa, ¿cómo estás? Hola Carolina, muy bien, gracias. Qué bueno. Hola a toda la audiencia. ¿Qué nos traes hoy? Pues tema obligado, hoy traigo a Ayotzinapa. Creo que, recomendarles primero un artículo que publica hoy Encinas, quizás de las personas que más han acompañado este tema de una manera además como más, inapelable, éticamente inapelable, ¿no? Hoy hace un largo recuento de los más importantes como hitos del caso y como hace votos porque por dolorosa que sea, la verdad salga a la luz, ¿no? Entonces, como para un rápido entender de qué va al día de hoy, el caso Ayotzinapa, creo que es un documento muy breve y muy útil, pues. Creo que hablar de Ayotzinapa hoy a 11 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas y de esa noche violenta en Iguala en el que fueron asesinados otros tantos, nos obliga a hablar como de las dos grandes dimensiones. Y hablando de estas dos grandes dimensiones del problema de Ayotzinapa, creo que podemos como intentar buscarle rumbo, ¿no? U horizonte a algo que parece a ratos muy oscuro. Una dimensión del problema tiene que ver con lo estrictamente jurídico, es decir, aquí tenemos en el estricto campo de la aplicación y de la impartición de justicia. Al día de hoy no tenemos ninguna de las tres cosas que se deberían garantizar, ¿no? En primera instancia, verdad. Certeza de qué ocurrió con los muchachos. Mientras esto no ocurra, el crimen de Estado de la desaparición forzada continúa perpetrándose. No es que solo siga vigente porque no se haya hecho justicia a algo sucedido, sino la tipificación del delito de la desaparición forzada especifica que mientras no se dé con el paradero, el crimen continúa perpetrándose y por lo tanto sigue generando responsabilidades del Estado. No solo hacia el pasado, sino la no impartición de justicia alarga la comisión del delito en este caso, ¿no? Entonces, pues en el campo de la verdad, este primer campo de la impartición de justicia, pues necesitamos saber qué fue de los muchachos, dónde están y quién fue, ¿no? Deslinde de responsabilidades. El segundo gran tema en esta primera dimensión de la impartición de justicia es la del castigo a los responsables. En eso ha habido muchos tumbos, mucho entorpecimiento, mucha torpeza institucional que aprovecha todos los resquicios, allí donde la fiscalía avanzaba, entonces después algún juez libera, es decir, el Estado no ha logrado engranar para que todas sus piezas acompañen el proceso de castigo a los responsables, ¿no? Y en estos casos, pues cada vacilación, cada liberación, cada carpeta mal construida o cada juez que libera a algún presunto responsable, pues abre la herida, ¿no? Claro. No es solo una cuestión de procedimiento y de simple impunidad, es una impunidad muy dolorosa, ¿no? Entonces, el segundo campo es el castigo. Y el tercero, que mientras los otros dos no se efectúen, es absolutamente impensable, es la garantía de no repetición, ¿no? Entonces, en este primer como campo de lo que nos obliga a hablar a Ayotzinapa a 11 años de la desaparición forzada, pues es de los no resultados, de que hoy no tenemos verdad, hoy no tenemos castigo y hoy no tenemos garantía de no repetición. Y lo muy complicado es pues ir entendiendo por qué no hay verdad, por qué no hay castigo a los responsables, por qué no hay garantía. Pues todo parece indicar que porque se topó con el ejército, ¿no? La dolorosa verdad es que había mucha vocación política de hacer justicia y de esclarecer el crimen, topara donde topara, y no fue así, ¿no? Se topó con el ejército y parece que ahí ya no se pudo avanzar. Hoy en día algo acaba de cambiar y pues muchas queremos pensar que va a cambiar también en el tema Ayotzinapa. El tema del así llamado huachicol fiscal significó la voluntad de la 4T
si se llega al ejército en la necesidad de desmantelar una red de macrocriminalidad, ni modo, se llega al ejército, ¿no? Ojalá eso opere no solo en el desmantelamiento de estos redes macrocriminales, por ejemplo, de tráfico de combustible, sino también llegue en dirección de resarcir estas ausencias, ¿no? Pero el punto es que a 11 años, pues en el caso de Ayotzinapa, se topó con el ejército y entonces hoy en día tenemos una situación en la cual los familiares, las madres, los padres, las familias de las víctimas se encuentran con estos folios, estos 800 folios que el ejército hizo perdedizos y que parecerían clave para esclarecer lo que sucedió en la noche del 26 de septiembre en Iguala. Esta cosa que salió a la luz de que 17 chicos de los 43 fueron presentados en Barandilla. Un juez de Iguala les tomó su declaración. Hay un juez de Barandilla asilado en Estados Unidos que sabe qué pasó al menos con 17 a los que se les tomó declaración. Fueron presentados ante la instancia judicial en Iguala, ¿no? Su testimonio sería crucial para saber al menos a quién se le entregaron esos 17, y la sola presentación en Barandilla habla de muchos niveles de la política, al menos local, implicados en que detenidos después sean desaparecidos, ¿no? Detenidos que fueron presentados después sean desaparecidos. El nivel de colusión entre narcotráfico e instituciones en Guerrero, este hecho siembra muchísima duda, ¿no? La cuestión, por ejemplo, del monitoreo en tiempo real, que ya se acreditó en todos los peritajes, es decir, que hubo fuerzas de todos los órdenes, es decir, el policial, pero también el militar en Iguala, que monitorearon en tiempo real lo que estaba ocurriendo con los chavos, y el teléfono que estuvo registrando, según todos los peritajes, actividad varios días después de la desaparición, el teléfono de uno de los muchachos, que tuvo actividad e emitió señal varios días después desde el 27 Batallón de Iguala. Es decir, todo parece indicar que esa noche la participación de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policíacas de Guerrero no solo fue omisa, sino que fue proactiva hacia la desaparición. Para saber de todas estas piezas, qué rumbo deberían tomar las investigaciones, pues hay cosas atoradas que si no se desatoran, no va a haber verdad, no va a haber castigo y no va a haber garantía. Una de las más importantes, pues, es la extradición, la posible extradición de Tomás Herón, que además hace que la jornada de lucha de hoy nos dibuje una tortuga a la sombra de un olivo, no sé cómo pensarlo, ¿no? La idea de que el mismo Estado genocida que está perpetrando esta atrocidad en Gaza sea pieza clave para la no impartición de justicia por la protección a Tomás Herón, en el caso Ayotzinapa, ¿no? Toda esta escena o rompecabezas de piezas judiciales del rumbo de la investigación son una dimensión del problema. En esa dimensión del problema, creo que hay que decirlo, hay algún atisbo de que Claudia Sheinbaum llegó con una convicción reafirmada de que había que avanzar hacia la impartición de justicia. Hasta ahorita, con la promesa de nuevas líneas de investigación, todo indica que existe la voluntad política de no conformar, de no conformarnos, de no claudicar. Y sin embargo, y creo que hay que confiar en que así será, pero creo que hay que exigir que así sea, ¿no? En el campo de la impartición. Pero hay otra dimensión que siembra un manto de duda muy dolorosa sobre qué tanto se va a avanzar.
en lo jurídico, en lo estrictamente implicado en la impartición de justicia, en que haya verdad, en que haya castigo, en que haya garantía de no repetición, que tiene que ver con Ayotzinapa como fenómeno político, no solo como investigación que tiene que tomar su curso y en la que todos los sectores de la institucionalidad mexicana que deberían engranar consonando para que eso ocurra, no lo han hecho y ojalá empiece a ocurrir. Pero hay una dimensión de Ayotzinapa, que es la dimensión de Ayotzinapa como fenómeno político, que como que palidece todo optimismo. Y tiene que ver con Ayotzi como un ejemplo emblemático de la muy complicada relación política que ha tejido la 4T con todo lo que le habita a la izquierda. Ayotzinapa es una de esas expresiones políticas en el país que le habita a la izquierda. No solo le habita a la izquierda, porque en general los movimientos de víctimas le habitan a la izquierda, a la 4T, porque le señalan un problema de ejercicio de la política que no ha podido ponerse a favor de los pueblos, en este caso del desagravio de los pueblos, ¿no? Lo cual es doloroso porque hay que decirlo, en gran parte la 4T puede ser definida como una forma de gobierno que ha decidido poner la política institucional al servicio del desagravio de las mayorías, ¿no? Y lo ha hecho en muchos campos, en los discursivos, pero también en los materiales, ¿no? Desagraviar materialmente a un pueblo castigado con la opulencia de las oligarquías en la era neoliberal, pero también desagraviarlo en lo simbólico, ¿no? Con la reivindicación de lo plebeyo, con la deslegitimación del aspiracionismo y de lo fifí, ¿no? Uh-huh. Y del lujo y de lo suntuoso. Todo eso es política desagraviante, ¿no? Atender al campo es desagraviante, es históricamente desagraviante. Decir que presidenta se escribe con A es desagraviante. Traer a cuenta de lo que hablábamos la semana pasada, Josefa Ortiz Telles Girón, es desagraviante, tiene una política de desagravio de las mayorías. En el tema de las víctimas, no ha podido ponerse al servicio del desagravio, en este caso de las víctimas, y hay que decirlo, ¿no? Y no solo no ha podido poner al Estado en la lógica del desagravio, sino que ha sumado agravios. Y eso creo que es lo más doloroso y creo que es lo más incómodo de decir, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Tenemos, por ejemplo, el gesto agraviante de la condecoración al general Cienfuegos. Es un gesto agraviante, no solo no camina en dirección del desagravio, en este caso de Ayotzinapa, sino que es un gesto político agraviante, es un nuevo agravio, pues. Que tiene que ver, por supuesto, con haber topado con el ejército y con el lugar que la 4T decidió darle al ejército y a las Fuerzas Armadas en el recentramiento del Estado para desneoliberalizar, ¿no? Ahí hubo un cálculo que dijo, creo yo, necesitamos al ejército para en esta como gesta de poner otra vez al Estado como motor de bienestar y no como gestoría de las oligarquías. Tenemos que poner al ejército a trabajar en esto, pero claro, al hacerlo en un país, en un contexto de no impartición de justicia, los crímenes perpetrados históricamente y en una historia muy cercana en el tiempo, uh-huh, por el ejército, pues es un cálculo que termina agraviando, ¿no? Y porque se termina dando un papel material y simbólicamente muy central en la transformación, en la cuarta transformación, a un actor que ha sido históricamente violento con la tradición política que está llevando a cabo esta transformación, ¿no? Entonces, bueno, entonces tenemos un conjunto de gestos agraviantes, de gestos políticos agraviantes que caminan en dirección contraria o muy distinta o muy disonante respecto a lo que la propia 4T ha hecho en otros campos. Reitero, la condecoración al general Cienfuegos, y otro que tiene más que ver con el sello particular de Claudia Sheinbaum, que es la centralidad de García Harfuch. La centralidad de García Harfuch es agraviante para Ayotzinapa. Que a 11 años de la desaparición forzada de los normalistas tengamos esta figura tan céntrica en un punto tan toral de la política nacional, que es la de la seguridad, es
un gesto político agraviante. Reitero, es una decisión que incluso ha reportado buenos números en el campo de avanzar hacia una mayor seguridad y hacia una vida menos cruzada por la violencia. Hoy escuchaba en la mañanera que la presidenta decía que ayer fue el día con menos homicidios de no sé cuántos años, ¿no? Entonces, por supuesto que no es gratuito, ¿no? Hay una decisión de que se apuntale una estrategia que parece vitalmente cruzar por el perfil de Omar García Harfuch, pero en ese cálculo se tiene que saber que se está agraviando a las víctimas de Ayotzinapa. García Harfuch encabezaba la Policía Federal en Guerrero. Entonces, si bien es absolutamente cierto que no tenemos ningún elemento para decir que haya participado en la comisión del delito de desaparición forzada, lo que también es cierto es que no tenemos ni verdad, ni culpables, ni garantía de no repetición. Entonces tampoco tenemos la certeza de que no pasó. ¿Sí me explico? Y lo que sí está acreditado, y el propio Encinas así lo declaró, es que los trabajos de esclarecimiento sí indicaron la participación de Omar García Harfuch en enclaves importantes en el que se dio la fabricación de la verdad histórica, que es un delito que continúa también impune. No solo es la desaparición, sino la maquinaria estatal que se montó para cubrir la desaparición forzada, ¿no? Y ponerlo en el fuero de la criminalidad, digamos, ¿no? Deslindando lo más que se pudiera al Estado sistémicamente, diciendo si algunas tal vez participaciones menores que condujo a lo del basurero de Cocul, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sí está acreditado es que esta figura tan importante, tan toral, tan llave para el sexenio de Claudia Sheinbaum, participó en espacios en los que se fraguó la verdad histórica. Y como no hay verdad, no hay castigo y no hay garantía de no repetición, pues no sabemos a dónde llegó esa participación. Y mientras no se sepa, la centralidad política de García Harfuch es otro gesto políticamente agraviante. Entonces, creo que a 11 años tenemos que saber combinar una lectura que confíe en un pequeño cambio, no pequeño, significativo, cambio de rumbo hacia Ayotzinapa, en la voluntad expresa de la presidenta de trabajar más cercana a las víctimas de lo que fue o lo que se alcanzó a hacer en el sexenio de López Obrador, en poner la infraestructura de la investigación y la impartición de justicia al servicio del esclarecimiento, de la generación de nuevas líneas de investigación, avanzar decididamente, tópese hasta donde se tope. Lo que pasó con la Marina en recientes fechas nos hace confiar, ¿no? Pero la otra dimensión, la estrictamente política, en donde Ayotzinapa sigue siendo uno de los temas, en donde no solo no hay política del desagravio, sino hay gestos agraviantes, pues hace que la confianza que podamos tener en el otro estricto rubro se quiebre, ¿no? Y en este otro, ya con esto acabo, Caro, para que platiquemos un poco, en este otro campo, en la dimensión más de lo político, no de lo jurídico, por un lado están estos gestos que salen directamente del poder, la condecoración al general Cienfuegos, la centralidad de García Harfuch en la estrategia de seguridad nacional y en la proyección pública y narrativa que de ella se hace, este enaltecimiento del superpolicía, ¿no? Imagínate lo que significa para los padres de Ayotzinapa el enaltecimiento discursivo del superpolicía, que sabemos que participó en las reuniones donde se fraguó, al menos 2 reuniones donde se fraguó la verdad histórica. Es agraviante, pues hay que decirlo, ¿no? Seríamos evasivos, estaríamos evadiendo algo evidente si no lo decimos. Pero al lado de estos gestos que mandan directamente del poder, tenemos también a Ayotzi como la ocasión en la que algunas expresiones políticas de apoyo a la 4T muestran todas sus contradicciones o algunas de sus más importantes y hondas contradicciones. Me refiero, por ejemplo, a la campaña que se ha montado contra el ministro Hugo Aguilar por la incorporación de Vidulfo Rosales a su equipo de asesores, ¿no? Y la facilidad con la que se critica
a los abogados que hicieron acompañamiento a Ayotzi, o a los movimientos de víctimas, o también a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a veces, o con las cosas de son porros, esto es golpeteo, estos son anti-4T, ¿no? Leer a estas expresiones que le habitan a la izquierda, a la 4T, como anti-4T, homologándolas con la oposición, con Salinas Pliego, con la derecha y con la oligarquía. Yo creo falta de sensibilidad con la que algunos sectores de apoyo a la 4T, que son muy como replicados y que toman mucho volumen en redes sociales, pero que alguna base orgánica sí tienen, ¿no? No solo es una campaña orquestada de bots, sí hay personas que salen a gritar rápidamente golpeteo, porros, ¿cómo se le ocurre al ministro Aguilar contratar y premiar a este porro que fue y rompió las puertas de Palacio Nacional, con toda la dosis de criminalización de la protesta que eso implica? Podemos coincidir o no con la cultura política de la movilización de ciertos movimientos, entre ellos el normalismo rural, entre ellos el magisterio democrático, pero de ahí a criminalizar hay un paso muy fuerte que hay que intentar no dar, ¿no? Entonces, esta respuesta que ha recibido el ministro Hugo Aguilar es una respuesta que expresa algo que sí ocurre en ciertas capas del obradorismo y en ciertos sectores del apoyo a la 4T, que tiene que ver con defender a la 4T es un fin en sí mismo. No importa qué tenga yo que decir y con qué causas me tenga yo que pelear, por legítimas que sean, porque lo que importa es defender a la 4T. Ese es el leitmotiv de la militancia política, es defender a la 4T. Si hay que pasar por encima de las víctimas para defender a la 4T, no hay bronca, se pasa por encima de las víctimas. Y eso se ve en esos debates. Eso por un lado. Y por otro lado, una muy preocupante confesión por parte de estos sectores que parecerían estar afirmando que no era verdad que querían una corte independiente. Si le están exigiendo a Hugo Aguilar que no se acerque de una asesoría legal con el criterio de que esa asesoría viene de una persona opositora a la 4T, hay algo que no termino de entender, ¿no? Que se supone que queríamos una corte independiente, que no fuera un engrane político de la administración en turno. La propia presidenta lo dijo hoy muy claramente en la mañanera pregunta expresa. Cuando le pidieron su opinión, dijo, perdón, la corte es independiente, ¿yo por qué voy a opinar de quién se acerque como asesor, ¿no? La reforma caminaba en dirección de que los vigile el pueblo, no en dirección a que en la Corte, desde Palacio Nacional, se decida quién puede y quién no puede participar. Entonces, resumiendo, Caro, lo que yo les quería como proponer hoy es pensar a Ayotzinapa no solo en los términos estrictamente de la impartición de justicia, ¿no? Ligados a la necesidad de saber qué pasó con los muchachos, del castigo a los responsables, deslinde de responsabilidades, tope a donde tope, y de la garantía de la no repetición, sabiendo además que el no castigo pues camina en dirección contraria a la garantía de no repetición, ¿no? El no castigo, por ejemplo, a los mandos militares implicados, pues lejos camina de garantizar que no vuelva a ocurrir, ¿no? Pero por otro lado, el muy importante campo de pensar a Ayotzinapa como fenómeno político, que pone de relieve algunas de las cosas que hay que discutir con la 4T, que es cómo se relaciona la 4T con lo que le habita a la izquierda y cómo dar la discusión en aquellos puntos en los que la 4T se aleja de su propia convicción de ser un instrumento político de desagravio de las mayorías, no solo no haciéndolo, sino incluso con estos gestos políticos agraviantes. Claro. Pero sí, creo que el último punto, bueno, para mí es de los más esenciales y quisiera que nos compartas tu reflexión sobre eso, precisamente sobre la revictimización, ¿no? ¿Qué tan peligroso es eso, revictimizar? Recientemente, con este nombramiento, como dices, que ya se hizo oficial, de Vidulfo Rosales, con las manifestaciones también en 26 de septiembre,
hay un discurso muy poderoso de revictimización, ¿no? Incluso que le llega a las madres, a los padres de los 43 desaparecidos, porque es peligroso no detenernos e ir simplemente a la inercia, porque me parece que también esto no solo se ciñe, digamos, como ya lo mencionabas hace un momento, a poder cuestionarnos, sí, sobre lo que consideramos sobre las protestas y esto, ¿no? Pero de pronto, de verdad, hay quien lleva esto mucho más allá e incluso llega, no a cuestionar la desaparición de los 43 normalistas, pero como si fuera ya un tema menor. Como hay que olvidarlo porque precisamente, ¿no? Ahora no resulta muy cómodo porque puede ser un golpeteo. O sea, ¿en qué dimensión podemos tomar esto de la revictimización? Porque es peligroso y hay que evitarla. Mira, ayer hubo en mi facultad en políticas una asamblea muy grandota. Yo creo que eran como, ¿qué será? Unos 500 estudiantes, fácil. Pueden ser más, soy mala calculando, pero así auditorio a reventar. Para como programar y organizar las jornadas de lucha del 26 al 7 de octubre, ¿no? Esto de Ayotzinapa, Palestina, digamos, ¿no? Y fueron 2 madres y un estudiante de la normal Isidro Burgos de Ayotzi, y me pareció muy fuerte que una de las madres de Giovanni decía, por favor no nos dejen solos. Esa era como la petición, ¿no? No nos dejen solos, mañana vayan a la marcha, no nos dejen solos. Y recordé que una de las consignas más importantes que le da identidad como a la generosidad con la que el pueblo de México ha abrazado causas que a veces le quedan muy lejos, ¿no? Cuando abrazó al ejército zapatista en enero del 94, ¿no? O cuando abrazó 20 años después la lucha por los desaparecidos de Ayotzi, la consigna es no están solos, ¿no? O sea, ese no están solos es un gesto político de generosidad, ¿no? De sectores que pueden quedar muy lejos en la propia realidad, ¿no? El estudiante de ingeniería de la UNAM que le grita no están solos a los campesinos alzados en armas en Chiapas o a las comunidades zapatistas, o le grita no están solos a las madres de los muchachos de Ayotzi, ¿no? Y que ayer la madre tuviera que decir no nos dejen solos, a mí me pareció muy doloroso, ¿no? Por la historia del no están solos en la izquierda de este país. Yo creo que no habrá nada más revictimizante, porque la revictimización que viene de las instituciones es algo que podemos seguir denunciando, y hay que seguirlo haciendo. Les resultemos incómodos a quien les resultemos incómodos. Nos vengan o no a decir o acusar de, miren, están golpeteando a la 4T. Hay que seguirlo diciendo, pero cuando la revictimización viene desde el poder, es un mecanismo habitual, pero cuando la revictimización viene del pueblo es bien feo. Y dejar solos hoy a los padres de Ayotzi y a las madres de Ayotzi es revictimizante. Caer en el discurso de criminalización de la protesta para con estos, utilizar nuestras herramientas analíticas así como de bolsillo. Son infiltrados. Son porros. En el caso de Ayotzinapa es revictimizante. Entonces creo que tenemos que hacernos el llamado ético a acompañar, sea cuán incómodo, que creo que ha sido un poco la motivación de un Alejandro Encinas, ¿no? Que sabe habitar en la 4T, pero acompañando a esos sectores agraviados que necesariamente le gravitarán a la izquierda, a la 4T, mientras no camine también en la política del desagravio para con ellos, ¿no? Entonces, sí, a la revictimización que viene desde el poder, pues creo que hay que acompañarla, hay que contestarle o hay que contrarrestarla o combatirla con acompañamiento desde abajo, porque no hay nada más revictimizante que les dejemos solos, ¿no? Claro. Teresa, y también hace un momento mencionaste un asunto pues muy central sobre las Fuerzas Armadas. Pienso que de pronto quienes podríamos estar, o quizá yo ya me siento muy acá de bien
así de jovenear, pero que quizá eso, que nuevas generaciones pueden que no tengan muy frescas todas las violaciones a derechos humanos de las Fuerzas Armadas durante años, ¿no? Lo que significaban la Marina, también, no solamente digamos a nivel federal, sino también las policías municipales, estatales, ¿no? Quiero llevar esto porque hace unos meses hubo precisamente un informe, me parece que también de un comité de la ONU, que hablaba de desaparición forzada en México. Entonces, cuando familiares de víctimas salieron también a exigir al gobierno que hubiera atención sobre esto y hablar sobre este mismo informe, también hubieron voces que salieron a decir, o sea, es cierto, ¿no? Y me parece que, no sé si fue entonces la presidenta Claudia Sheinbaum quien dijo esto, bueno, desaparición forzada por parte del Estado no existe, ¿no? Ya no es en estos sexenios donde se mandaba desde el Estado a desaparecer. Sin embargo, parte igual de la respuesta de las víctimas era en principio también esta revictimización, que cualquier enunciación en busca de justicia se interpretaba por algunos sectores como golpeteo, ¿no? O sea, el decir, ¿por qué buscan a sus hijos? Esto es golpeteo, ¿no? En un sentido mediático, pues. Y también de esto que ponían el hincapié en que no necesariamente la desaparición forzada tiene que ver con una orden del Estado, sino incluso con omisión, y esto lo señalaban, por ejemplo, en ciertos municipios, con la omisión, pero con conocimiento, por ejemplo, de policías municipales que permitían que se perpetraran estos delitos, y que entonces en ese sentido sí podía considerarse una cuestión también del Estado, ¿no? Esto lo llevo también porque al final, Tere, este asunto de la desaparición en nuestro país también sigue viéndose en este sentido, y la desaparición forzada, y este asunto también de la militarización. O sea, de pronto parece un tema como muy escabroso, como esto, como mejor no lo toques porque va a ser por este asunto de las Fuerzas Armadas. Sé que desde Andrés Manuel López Obrador, él mencionaba esto, bueno, ya cambió el dirigente máximo. Sí, bueno, ahora la comandante suprema, comandante sí. suprema, ahora es la comandante suprema, la presidenta Claudia Sheinbaum. Con esta comandancia suprema se modifica todo en las Fuerzas Armadas. Pero ¿qué tanto podemos realmente pensar si esto es así? O sea, me refiero también como a otras escalas menores que continúan pues siendo objeto también de denuncias, ¿no? Y que el abordarlo de pronto pues llega a ser como esto, el cuestionarlo implica para ciertos sectores un ultraje a la 4T. Sí. Mira, o sea, es que pones muchos temas muy importantes en la mesa. Hoy en día está tipificado legalmente la diferencia entre desaparición forzada y desaparición perpetrada por particulares. Me parece que es la otra modalidad. Si pensamos al crimen de la desaparición solo en su dimensión de el momento de la comisión, no podemos no decir que la utilización sistemática de las Fuerzas Armadas como fuerza de desaparición forzada del Estado, como brazo armado del Estado, no ha cambiado, porque ha cambiado. Efectivamente, el ejército hoy en día no es sistemáticamente utilizado por parte del Estado para desaparecer opositores. O sea, nadie está diciendo eso, ¿no? Pero si tomamos en cuenta que legalmente la desaparición forzada continúa perpetrándose mientras no se imparta justicia, pues en realidad la 4T es responsable, tanto como son todas las administraciones que no han dado con la verdad, castigado a los responsables y garantizado la no repetición. Hay una dimensión del problema en la que no se puede decir ya no ocurre y punto. Aun cuando fuera completa y absolutamente cierto que ya no estamos ante casos, por menos que sean, pero que todavía se dan casos, aun cuando fuera cierto, que ya no se dan casos de participación de las Fuerzas Armadas en mecanismos de persecución, de activismos en defensa de los territorios en muchas localidades, aun cuando eso fuera cierto, y reconociendo que efectivamente ya no hay una política de Estado contrainsurgente que tome a la desaparición forzada como una herramienta, como lo fue en otras épocas, la no impartición de justicia sigue responsabilizando al Estado de las desapariciones del pasado. Es un crimen que legalmente, esto no lo estoy diciendo yo como valoración ético-política, la ley así lo establece. El crimen de la desaparición forzada se sigue cometiendo mientras no haya esclarecimiento del paradero de la víctima, ¿no?
Entonces, es un argumento relativamente debatible, ¿no? Hay que reconocer el cambio de rumbo en el que no tenemos, efectivamente no tenemos, y quien lo diga miente, no tenemos una administración que utilice a las Fuerzas Armadas para perseguir opositores. No estamos en esa situación. Pero también hay que ser capaces de decir, porque si no estaríamos mintiendo, que en casos de desaparición forzada, las administraciones actuales siguen perpetrando el crimen en tanto no se transparente y se imparta justicia, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa si nosotros hacemos nuestra cortita historia de todos los años, que los días que corren del 26 de septiembre al 2 de octubre, pues son días que le recuerdan al pueblo de México cuál ha sido el papel de las Fuerzas Armadas impune, porque no ha sido ningún mando que haya perpetrado algún crimen de desaparición forzada o de represión contra opositores, pues nos recuerda cuál ha sido el papel de las Fuerzas Armadas como estrategia contrainsurgente, ¿no? y de combate a la oposición política y a los movimientos populares, ¿no? Y no basta con que la 4T hoy día reivindique como suyos esos movimientos estudiantiles. Es decir, por ejemplo, en estos días la 4T va a volver a decir venimos del 2 de octubre, y tienen razón, vienen del 2 de octubre, ¿no? Pero en estas fechas no solo tenemos frente al 2 de octubre, hoy es 26 de septiembre, otro caso en el que las Fuerzas Armadas participaron en la represión de estudiantes movilizados, ¿no? Porque no hay que creernos esta cosa de que solo es el narco, ¿no? Aquí también tenemos la forma en la que el Estado convive represivamente con el normalismo rural. Si no nos explica lo que ha pasado con Ayotzi, no se explica los muertos recientes de la Normal Isidro Burgos en el contexto de movilizaciones, ¿no? No es nada más la noche de Iguala como un fatal accidente en el que el narco se metió, irrumpió en la vida, en la normalidad democrática del país. No es cierto, no se entiende eso, no se entiende la infraestructura de colusión contra el normalismo rural de las Fuerzas Armadas sin toda esta historia política que hunde sus raíces allá en el 2 de octubre, ¿no? Como política de Estado, que sigue imperando en la lógica contrainsurgente, sino porque monitorean a los normalistas, ¿no? Porque había infiltrados en la Normal, ¿no? Porque había infiltrados del ejército en la Normal. Y entonces creo que tenemos que ser capaces como de leer la historia con el mismo umbral ético, ¿no? Es decir, no podemos tener un discurso desagraviante respecto al 2 de octubre para caso para el cual tampoco se impartió justicia en ninguno de todos estos, tampoco sabemos qué pasó exactamente, no hay verdad, no hay esclarecimiento pleno, no hay castigo a los responsables y por lo tanto no hay garantía de no repetición, ¿no? Y el caso más reciente de Ayotzinapa. Y por último, creo que tenemos que también decir que es muy importante hacer la distinción de que mucho de lo que se señala de la participación de las Fuerzas Armadas que ha cambiado tiene que ver con decir, claro, había un momento, digamos Guerra Sucia, por ejemplo, Vuelos de la Muerte, en el que la desaparición forzada tenía una motivación política. O sea, ahí el criterio es la participación de fuerzas del Estado, ¿no? Es decir, lo que se condensa en la consigna de fue el Estado, pues cuando aplica ese fue el Estado tenemos desaparición forzada. Cuando no aplica tenemos desaparición perpetrada por particulares. Esa es como la variable, ¿no? Que cambia. Entonces, ¿por qué participa el Estado? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque respondiéndola sí podemos distinguir lo que pasa hoy día de lo que pasó en otros contextos, ¿no? La motivación del tiempo de la Guerra Sucia y los vuelos de la muerte era una motivación política. El Estado utilizaba sus Fuerzas Armadas para contrarrestar por la vía de comisión de crímenes de lesa humanidad lo que percibían como la amenaza comunista, ¿no? Mientras recibían exilio del Cono Sur y enaltecían, por ejemplo, a las generaciones que habían llegado tiempo antes
del exilio español republicano, perseguían a las expresiones políticas endémicas que corren en la misma dirección que aquellos exiliados que llegaron al país, ¿no? Entonces, allí había una motivación política de la participación del Estado, ¿no? Hoy parecería que en muchos casos, que no es Ayotzinapa, porque reitero, no se entiende lo que pasó en Ayotzi y lo que ha venido después pasando en Ayotzi, si todavía no hubiera inercias de que las fuerzas policíacas tienen una actitud persecutoria para con el normalismo rural. No se entendería, pues, ¿no? El nivel de monitoreo no es solo la infiltración del crimen organizado, hay una cultura política de persecución, de criminalización del normalismo rural. Pero bueno, allí donde no tenemos una motivación política, como sí también la hay en Ayotzinapa, en la cultura con la que las fuerzas policíacas estatales se relacionan con el movimiento del normalismo rural, ahí donde no hay eso, de todos modos hay participación del Estado cuando hay omisión o cuando hay infiltración del crimen organizado en las fuerzas policíacas que hacen que las fuerzas policíacas participen de la desaparición. Tenemos la tipificación es de desaparición forzada, que no sea políticamente motivada y no sea política del Estado de persecución de opositores, eso no la destipifica como participación, como desaparición forzada porque tenemos participación del Estado. Entonces creo que hay que se entiende la preocupación con la que la 4T diga, oigan, no pongan todo en el mismo costal. En este país ya no hay una política de persecución desde las Fuerzas Armadas a opositores. Y quien lo diga tiene que demostrarlo, ¿no? O sea, si dicen que hay una política de persecución militar a los opositores, tendría que demostrarlo. Entonces creo que hay que aceptar ese argumento y hay que debatir sobre esa base. Pero eso no equivale a decir que no haya colusión de fuerzas policíacas y por lo tanto que siga aplicando en Ayotzi fundamentalmente, pero en muchos otros casos, la consigna de fue el Estado como señalamiento político. Claro. Teresa, para terminar, ya la última, porque también sobre esto, es que estoy viendo que nos están llegando muchos mensajes ahorita, no sé si podamos leer todos, pero ya leemos algunos. También quería preguntarte sobre el pasado también. Hace un par de años, creo que muchas y muchos nos quedamos muy frustrados por esta consulta no vinculatoria al juicio contra expresidentes, ¿no? En este caso, creo que tampoco debe olvidarse pues el papel de Enrique Peña Nieto, además de todos los otros funcionarias que estuvieron relacionados en este caso, como hace ratito mencionabas a Cerón, precisamente refugiado en Israel, pero sobre estos perpetradores también del pasado y esta demanda de justicia que todavía me parece que gran parte del pueblo mexicano tiene ante esto, ¿no? ¿Tú consideras que en algún momento, no solamente contra Enrique Peña Nieto, sino también por todas las personas desaparecidas y asesinadas en la llamada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, también en los sexenios de Ernesto Zedillo, ¿no? Todos los crímenes de lesa humanidad también, ¿no? Acteal, Aguas Blancas, que fueron parte del argumento también de esta consulta ciudadana que lamentablemente resultó no ser vinculante, pero ¿crees que haya posibilidad en algún punto de revivir este juicio o que solamente será igual un juicio histórico ante estos sexenios? Lo veo difícil, aun cuando me parece que lo que ha estado sucediendo en el Poder Judicial y el acercamiento justo de la lógica de la nueva Corte a las lógicas jurídicas de acompañamiento de los pueblos podrían hacernos pensar que va a haber como intentos de impartir justicia en crímenes contra los pueblos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, sí estoy muy esperanzada en lo que pueda hacer una persona con la trayectoria de Hugo Aguilar, de cara a la posibilidad de impartir justicia jurídica sobre casos emblemáticos de atentados contra los pueblos, Aguas Blancas, Acteal, los crímenes perpetrados por el ejército en el contexto de la traición del 95 de Zedillo al proceso de paz en Chiapas, ¿no? Uh-huh. Todo el dolor de las víctimas colaterales de Calderón
¿no? En donde tampoco podíamos decir que había una motivación política de las Fuerzas Armadas persiguiendo opositores, ¿no? Los así llamados daños colaterales fueron crímenes de las Fuerzas Armadas bajo la lógica del combate al crimen organizado, como si fueran costos, un tributo de muerte y dolor que había que pagar para combatir al crimen organizado, mientras por otro lado se coludían con algunos de sus cárteles, ¿no? Yo quiero pensar que va a haber como al menos el intento desde la Suprema Corte de hacer algunos gestos de desagravio por la vía de la impartición de justicia. Y sin embargo, muy rápidamente en la 4T nos hicieron ver que no iba a llegar desde ahí, ¿no? O sea, que no iba por la ruta jurídica el desagravio que iban a buscar, ¿no? Incluso el abandono institucional a la consulta del juicio a los expresidentes así nos lo hizo ver, ¿no? Pero también creo que ha habido la vocación de que el juicio histórico no sea como ligero, ¿no? Y el juicio histórico es brutal. Pero también puede hacer que se trivialice. Yo ahora me estoy echando paréntesis porque está relacionado. Me eché los 3 primeros episodios de la serie de Denise Merker sobre el PRI. Y entonces yo veía esa serie, hoy me voy a echar el final porque sí me piqué, veía esa serie y decía, órale, Televisa está haciendo fuertes declaraciones, o sea, está poniéndonos en plataforma, con acceso a millones, una narrativa y un guión que enfatiza momentos en el que López Portillo dice, para orgullo de mi nepotismo, o el Bester Gordillo dice, a mí la verdad que como líder del CENTE me impuso el gobierno. Yo soy una imposición de Carlos Salinas de Gortari. Yo decía, órale, eso lo está diciendo Televisa. Muero por ver cómo va a tratar el guión, la construcción televisiva del perfil de Peña Nieto como presidenciable, ¿no? Sí, sería interesante su propio papel. Uh-huh. Pero no dudo que hasta lo hagan, no lo sé, no lo he terminado de ver. Si alguien en la audiencia ya la terminó de ver, cuéntenos el chisme sin spoiler. Pero que Televisa pueda hacer esto es porque sí ya se instaló en la idea del juicio de la historia. O sea, el juicio de la historia en este país, en última instancia, se expresa en las urnas, ¿no? Es decir, sí, el pueblo ya los juzgó, pero de pronto si ese juicio de la historia se traduce en que Televisa pueda ir así como apropiándose de esta narrativa, pues parece que ese juicio de la historia es trivializable, ¿no? Y no necesariamente desagravia en términos reales. Y otra vez se conecta a lo jurídico, porque mientras no haya garantía de no repetición, no basta el juicio de la historia. El juicio de la historia no garantiza la no repetición, ¿no? Entonces, creo que no tenemos que dejar de insistir. No parece que vaya por ahí la estrategia de la 4T. Reitero, desde López Obrador nos dejaron muy claro que no iba a ser su prioridad, que su prioridad tenía que ver con el juicio de la historia. Y lo ganaron, ese juicio de la historia lo ganaron, ¿no? Y que bueno, hay que festejarlo. Pero justo para evitar que se nos trivialice ese juicio de la historia y que no camine y garantice la no repetición, pues hay que seguir insistiendo en que al juicio de la historia lo tiene que acompañar el deslinde de responsabilidades y el castigo a los responsables, ¿no? Claro. Ay, Teresa, pues otra vez abusamos de tu tiempo. Y yo del tiempo de la audiencia y del suyo y de su viernes y bueno. Tenemos muchos mensajes. Disculpen si no leemos todos. Sí, ahora sí se nos juntaron muchísimo. Dice aquí Héctor Lobo, ninguna institución está libre de malos elementos y buscar culpables no es desde mi punto de vista la solución, sino que como sociedad nos organicemos y exijamos justicia. Tara nos dice, fueron sexenios pasados, pero hay que esclarecer. También acá María Ángeles nos dice, el ejército es intocable. También acá nos dice... también acá dice Gloria, apoyo a la presidenta, soy de la 4T, mas no estoy de acuerdo en aceptar todo lo que digan. El ejército, la marina, las SSC nos deben mucho, es conveniente que la ciudadanía permanezca activa, pues sí, de manera crítica, ¿no? También, y atenta, pues, ¿no? Que ese será seguramente otro tema que después podremos hablar de, que un poco lo tocamos, ¿no? Ahora de todas, o sea, sí, que no todas las críticas
son precisamente esto, golpeteos, y que son necesarias, ¿no? Ha sido un debate muy amplio respecto a la 4T. Bueno, dice aquí también María Ángeles, la presidenta dijo viva la justicia, luego entonces esperamos que haya con las víctimas. También acá dice Teresa, yo a Televisa no le creo nada, aunque existan 10,000 documentales. También María Ángeles nos dice, dudo que haya autocrítica de Televisa que se asumió como salvador del virus. Pues sí, deberían justo poner toda cómo orquestaron esto, sí, ¿no? Sí. Estaría interesante de ver. También acá nos pone Sal Jaime, qué excelentísima profesora es Teresa. También aquí Marichu dice, sí, Tere, pero tiene millones para... yo creo que sobre Televisa. Uh-huh. También acá nos dice, Teresa, perdón, lo hubieran hecho en el desafuero, ahí sí, o el fraude, pero ahorita lo hacen, poca gente les cree, yo pienso verlo. Bueno, supongo que también lo de Televisa. Sí. También acá nos ponen, Norma dice, comentaba el periodista Francisco Cruz que la serie está muy chafa, tendenciosa. No la he visto, he visto así como eso en Twitter y así, pero no. Los que estaban más arriba se me fueron. No sé si un par nada más, a ver si nos puede ayudar Román a ver. Porque... bueno, es que hay muchísimos, pero no es que tengamos intención de no leerlos. Lo que pasa es que como nos han escrito muchos, se van como los de arriba. Pero no sé, un par después de lo de Netanyahu, que también en eso nos quedamos ahí. Bueno, voy a leer aquí uno, perdón si no lo ponemos en pantalla. Dice también Marichu, y que Dios me perdone, pero no les ha funcionado. Guerrero es uno de los estados más pobres y maltratados por el PRI. Bueno, sobre esto también de la protesta, que como bien mencionábamos, pues un tema podría ser si estamos o no de acuerdo. Que un poco a veces podría pasar, en algunos casos, como otra vez esta vieja cuestión de no son las formas, ¿no? De pronto... en algunos casos. O sea, creo que se vale dar la discusión estratégica y más política respecto a qué mecanismos de movilización, y eso es una discusión que al interior de la izquierda se tiene que dar respetando tradiciones organizativas, uh-huh, pero también como llamando la atención de que las causas no van solas, ¿no? Y entonces que ayuda en dirección de a donde todos vamos y lo que sea, pero ese debate se da entre compañeros, entre pares, y es muy distinto a decir porros, uh-huh, infiltrados, etcétera, ¿no? Claro, una descalificación. O golpeteo, uh-huh, funcionales a la derecha. Creo que esa descalificación en un país en el que además tiene tan dolorosa historia de criminalización de la protesta, pues no hay que cruzar esa frontera, ¿no? Uh-huh. Claro. Perdónenme, que dice el soldado enfrentado sí sabe del ejército, nos dijeron más arriba. Y más arriba, pues también sobre el genocida de Netanyahu. Benicio Maldonado, súper, qué gusto esta compañía con Tere, fabulosas. Muchas gracias. Bueno, también acá te ponen, Tere, me gustan tus aretes, a mí también. Son mis aretes de sandía. También bonitos. Bueno, pues ya, porque ya nos pasamos y abusamos del tiempo de Tere. Yo el de la audiencia. Pues, no me quiero ir sin decirles unas recomendaciones. Sí, por favor. Bueno, primero agradecerle a Paula Mónaco Felipe, que siempre que yo tengo que hablar de Ayotzi, la estoy ahí enchinchando, así de, tírame línea. Justo le preguntaba que me diera como algunas piezas audiovisuales que no nos podemos perder, ¿no? Okay. En estos días como de conmemorar, acompañar, hacer memoria, ¿no? Y entonces, pues muy brevemente, ¿no? No podemos no leer ese texto hermoso de los 43 poetas por Ayotzinapa. Uh-huh. En particular, búsquenlo, está en varios sitios en internet. En particular hay un poema que se llama Ayotzinapa de David Huerta, que es brutal, de hermoso, pero también de doloroso. Y solo como para algunas muestritas de lo que podemos buscar hoy en la internet para acompañar también desde el informarnos y desde pues la serie documental Los días de Ayotzinapa, que me parece que está en Netflix.
El documental de El Paso de la Tortuga, que es pocos tan esclarecedores como de la reconstrucción a partir de testimonios de la noche de Iguala, de Enrique García Mesa, y una pieza de Paula Mónaco Felipe que hicieron ella y otros compañeros para la BBC, que es muy interesante porque salió el año pasado. Se llama Los sobrevivientes de Ayotzinapa 10 años después. Y es muy hermoso porque ya no es un documental de reeditar el dolor, sino de decir qué pasó con la vida después, ¿no? Y entonces, pues nada, acompaña a algunos sobrevivientes de Ayotzi en lo que hicieron después y qué están haciendo ahorita y quiénes siembran y quiénes acabaron la normal y son profes de educación básica y quiénes se fueron al otro lado y qué están haciendo y les pregunta cómo estás hoy a 10 años, ¿no? Los compañeros de aquellos de la noche de Iguala, ¿no? Que perdieron a un amigo, a un primo, y en estos casos del acompañamiento periodístico y militante y organizativo a víctimas, también es muy importante como la potencia de la alegría, ¿no? Es decir, como si Ayotzi es la memoria del dolor que no se va y que no se terminará de ir nunca, pero que no se va ni siquiera a disipar un poco mientras no haya verdad, castigo y garantía de no repetición, pero también al dolor se le combate pues desde lo político, que es la alegría y que la vida continúe, ¿no? Entonces esa pieza de Paula está en la BBC, es muy, 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 muy bonita, véanlo. Sobrevivientes de Ayotzinapa 10 años después y ya. Vale, pues ahí los estaremos buscando. Ya encontré el de los 43 poetas por Ayotzinapa. Igual lo podemos compartir en nuestro canal de difusión, yo creo. Sí, porque está por todos lados, sí. Ajá, o ya lo pueden buscar si no están allá. Y pues ya, te puedo hacer una última pregunta que más bien te hace Alfredo Echeverría. Sí. Dice Tere, ¿crees que los barcos de apoyo de Italia y España con la Sumut Flotilla cambien el panorama de lo que pasa? No te sé decir, Alfredo, o sea, es un fenómeno interesantísimo porque además yo no concibo que Giorgia Meloni esté como en esta, como echada para adelante. Creo que como eventos, como gestos diplomáticos son muy importantes porque sí cambian la narrativa, porque simbólicamente el acompañamiento militar por parte de algunos países a una flotilla civil es un mensaje político fuerte para Netanyahu, creo. O sea, es un mensaje político de acá hay fuerzas armadas, ¿no? Te las estamos presentando, hay fuerzas armadas. Y en el contexto del cambio de narrativa internacional, creo que es interesante, porque hoy tenemos la pésima noticia que tú estabas comentando antes de que yo llegara, Caro, de que es inconcebible que con Israel hoy en día no haya la actitud que tuvo la ONU para con Sudáfrica en tiempos de apartheid, ¿no? Es decir, de expulsarlo del foro internacional. Hay que festejar el gesto político de dejarlo solo, ¿no? Por supuesto que sí, hay que reconocerlo, pero es inconcebible que un criminal condenado con orden de aprehensión por la Corte Penal Internacional pueda usar la máxima tribuna de las Naciones Unidas. O sea, es en qué mundo vivimos, ¿no? Sí. Y no hay precedente. O sea, después de lo que dictaminó la Comisión Especial de la ONU para tal efecto, no hay precedente de que un responsable de genocidio sea orador en la ONU, ¿no? No ocurrió así, donde a Sudáfrica durante más de 20 años se le negó el derecho de participar justo por el proceso de apartheid, ¿no? Entonces, bueno, esa es una mala noticia. Pero también es cierto que ese foro ha sido el espacio en el que el mundo ha empezado a llamar las cosas por su nombre. Y del foro de la Asamblea General del año pasado a la Asamblea General de hoy, hay un cambio de narrativa muy importante, ¿no? Entonces, que va desde unos genocidios dicho bajito y muy tímidamente hasta Gustavo Petro, ¿no? Digamos, todo ese gradiente, ¿no? Que va como de ejércitos del sur, vamos a liberar al pueblo palestino, ¿no? En medio de esto, estos mismos días, el gesto político de la presencia militar de España y de Italia en el mar hacia la Franja de Gaza, en las costas vecinas a Grecia, me parece que es un gesto
interesante. O sea, los mismos días en que Petro llama a una intervención militar multilateral contra Israel, en el que muchos líderes del norte global hacen el gesto político insuficiente, pero de todos modos importante, del reconocimiento del Estado palestino, en el que mucha discusión ya se salió de la vacuidad absoluta de los dos estados, ¿no? O sea, las más importantes potencias que cambiaron su narrativa durante estos días ya dejaron de hablar de los dos estados, empezaron a priorizar discursivamente el reconocimiento del Estado palestino y el señalamiento y la condena a la política genocida de Israel, ¿no? Entonces, esos cambios discursivos y la presencia de fuerzas armadas de dos países, miembros de la OTAN, en acompañamiento y resguardo de la Sumut Flotilla, no creo que sea menor. No me alcanza la geopolítica, la verdad, Alfredo, lo lamento. No me alcanza el análisis geopolítico como para discernir hacia qué panoramas puede abrir esto, pero no me pareció un tema menor para nada. Pues y creo que hay que entenderlo. Y por último, como resultado de las movilizaciones, sí, claro, creo que flaco favor le hacemos a las voluntades de los pueblos, diciendo que todo es concesión de los poderosos, ¿no? Ay, no, si cambió de narrativa es porque la ONU dijo, o si cambió de... O sea, no hagamos discursivamente ineficaz a la movilización. Esto está pasando fundamentalmente porque los pueblos no se han dejado de movilizar, ¿no? Entonces, no esperemos graciosas concesiones hacia la paz de nuestros líderes mundiales, sigámonos movilizando. Incluso lo que mencionabas esto de Meloni, ¿no? Pese a ella y con lo que todavía por incluso supuesto dice. Pero vean la movilización en Italia, sí, claro. Igual que en España, con todo lo criticable y también todo, o sea, pese a ellos mismos, por supuesto, que están. Pues vamos a darle seguimiento. Hoy, como les comentábamos, tuvieron también otra reunión, bueno, por parte de México aquí en la Cancillería, estaremos muy de cerca. Y pues parece que mañana zarpan ya hacia la franja, sí. Entonces este fin de semana también hay que estar atentos. Les llamamos a que no se despeguen. Aquí les hemos compartido las redes sociales de la Global Sumut Flotilla, de la delegación mexicana. No nos despeguemos, todos los ojos puestos ahí, y por supuesto que estaremos también desde aquí de Chamuco Media pues muy al pendientes. Tere, muchas gracias por todo este tiempo. No, a ustedes. Acá ya, dice Bere, el tiempo con las disertaciones de Tere jamás será un robo, sino ay, qué buenísima onda, Berenice Maldonado. Tere, muchas gracias. Pues nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Hasta el próximo día. Gracias, hasta dentro de 8 días. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.